El pasado jueves 11 de junio llegaron a nuestra cartelera comercial dos de los estrenos más esperados de la temporada. Dos películas que de hecho traen de vuelta a un par de los realizadores más exitosos, más populares y más taquilleros también de la actualidad. De hecho, uno más que otro. Me refiero a Día de la Revelación, para empezar, el regreso de Steven Spielberg después de 4 largos años. Su película anterior, Los Fabelman, una película autobiográfica, se estrenó en el 2022. Y esta película no solo marca el regreso de Steven Spielberg como director, sino también a un género en el que él ha entregado algunas de sus películas más representativas, que es el género de la ciencia ficción, por supuesto, y de las películas sobre seres de otros mundos, sobre extraterrestres. Recordemos que en su trayectoria tiene films como Encuentros cercanos del tercer tipo, del año 77, un clásico absoluto del cine de ciencia ficción. Años después, en el 82, estrenó E.T., el extraterrestre, quizás la película más entrañable, más querida de toda su filmografía. Y tiempo después, ya en el nuevo siglo, presentó una adaptación de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, en la que claramente los extraterrestres eran mucho menos amistosos y menos entrañables que en sus películas anteriores. Habría que decir que en esta Día de la Revelación, o Disclosure Day, como se titula originalmente, una película protagonizada además por un gran reparto. Está Colin Firth, Emily Blunt, Josh O'Connor, que es un actor realmente notable, al que recomiendo seguir en la pista. Para quienes lo vimos hace poco en The Mastermind de Kelly Reinhardt, sabemos todo lo que puede dar Josh O'Connor, uno de los actores del momento. En fin, es una película que trata sobre una invasión extraterrestre, sobre la llegada de seres de otros mundos y cómo los gobiernos del mundo han mantenido oculta esta información a la gente. De ahí el nombre de Día de la Revelación de la película. El film ha sido precedido también de mucha controversia. Se decía que es un film que ha alimentado incluso teorías de la conspiración, diciendo que el gobierno de Estados Unidos ha aprovechado este argumento, escrito además por David Koepp, que es un guionista que ha colaborado con Spielberg ya en muchas otras películas, en Indiana Jones, en Jurassic Park, etcétera, etcétera. Se decía que el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando este film para ir lanzando de a pocos información que revelará en el futuro sobre la existencia de pruebas irrefutables de la llegada de extraterrestres a nuestro planeta. En fin, lo cierto es que se trata de un blockbuster, de una película en un género en el que Steven Spielberg se siente muy cómodo y que seguramente será uno de los films que termine dando mucho de qué hablar en lo que queda de este año cinematográfico. La otra película que llegó a nuestra cartelera es el último film del británico Guy Ritchie, En la zona gris, un nuevo film de acción de este realizador que debutó en los años 90 casi como una especie de Salieri de Tarantino, un epígono del director estadounidense, con películas como Juegos, trampas y dos pistolas humeantes, o Snatch, que es para muchos la película más lograda de su filmografía, una película del año 2000 que los interesados pueden encontrar, por cierto, en la plataforma Netflix. Y hablando de Netflix y de las plataformas de streaming, casi toda la filmografía de Guy Ritchie, de este director británico, está disponible y desperdigada en las distintas plataformas. En HBO, por ejemplo, pueden encontrar sus dos películas sobre Sherlock Holmes, o Rock and Roll, que es también considerada una de las películas más decentes de su irregular filmografía. O en Prime pueden encontrar El Ministerio de la Guerra Sucia, su film, su antecedente más inmediato, otra película protagonizada por Henry Cavill, el ex Superman, que se ha convertido en un actor ya recurrente en la filmografía de Guy Ritchie, pues es uno de los protagonistas también de En la zona gris, junto con otros actores como Jake Gyllenhaal o como Isa González. La película narra la historia de un robo perpetrado por un grupo de contratistas de guerra que trabaja en la clandestinidad y que se propone recuperar un tesoro de miles de millones de dólares. Bueno, típico argumento de una película de Guy Ritchie. Seguramente será una película muy entretenida, de muchísima acción y consecuencias realmente trepidantes, como nos tiene acostumbrados este director. Como ya saben, hay estas dos opciones en la cartelera comercial. Desde el último jueves tenemos Día de la Revelación, o Disclosure de Steven Spielberg, el esperadísimo regreso a las salas de este director, y el nuevo film de Guy Ritchie, En la zona gris. What happened to us? I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know all of this is true?
Hace algunos días empezó la esperadísima Copa del Mundo en Norteamérica y como siempre, como suele ocurrir ya desde hace algunos años, las plataformas de streaming se han trepado a la ola mundialista presentando una gran cantidad de contenido novedoso que han ido estrenando en los últimos meses. Quizás la plataforma que con mayor decisión se ha trepado a la fiebre del mundial es Netflix, que desde el mes de abril en adelante ha estrenado una serie de series documentales, películas, de contenido vinculado con el fútbol realmente abrumador. Vamos a ver si nos da el tiempo para enumerar todo el contenido que estrenó Netflix en los últimos meses a propósito del inicio del nuevo mundial. Para empezar, la serie James, dedicada al colombiano James Rodríguez. Es una serie documental en la que el propio futbolista colombiano y los demás protagonistas de su historia y de su carrera van relatando los pormenores de su actividad como futbolista, desde sus inicios como jugador juvenil hasta su llegada a clubes grandes de Europa como el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Para los que hincharán en este mundial por la selección brasileña, a falta de Perú, por supuesto, se han estrenado dos producciones muy interesantes en Netflix también. Brasil 70, la saga del Tri, que es una serie de ficción inspirada precisamente en la campaña que llevó al seleccionado encabezado por Pelé a obtener su tercera Copa del Mundo en México 70. Es una serie protagonizada, entre otros, por el reconocido Rodrigo Santoro. También se estrenó en Netflix Tetracampeones, que en este caso se trata de una película documental en la que los protagonistas de la campaña del seleccionado brasileño de Estados Unidos 94 cuentan la historia de aquel recordadísimo título, el cuarto en la historia de la selección de este país. Luego, para quienes recuerdan aquel episodio escandaloso de Sudáfrica 2010 en la que los jugadores franceses se amotinaron contra el director técnico Raymond Domenech, en Netflix se estrenó El Autobús, un documental precisamente dedicado a todo ese episodio en el que los protagonistas y el propio Domenech, que por cierto termina muy mal parado en este documental, cuentan la historia, los entretelones de aquel escándalo en Sudáfrica 2010. En Netflix también se estrenó México 86, una película dirigida por Gabriel Ripstein, un apellido de alcurnia en el cine mexicano, que es producida y protagonizada por Diego Luna y también por Daniel Jiménez Cacho, otro actor mexicano consagrado, que en este caso, más que concentrarse en los hechos, en lo que ocurrió dentro de los campos de juegos de México 86, cuenta toda la historia que estuvo detrás y cómo así México consiguió organizar de un momento a otro esta Copa del Mundo. ¿Qué más? Bueno, en Netflix hay documentales dedicados a futbolistas como Vardy, Jamie Vardy, el jugador inglés, como Vinnie Jones, quien también es actor y actor fetiche del director Guy Ritchie, de quien también hemos hablado en este programa. Hay otro documental sobre Dibu Martínez, el arquero argentino, el carismático arquero argentino que logró el título del mundo en el Mundial anterior. Está también uno de los mejores documentales dedicados al fútbol, del que ya hemos hablado aquí en el programa en el pasado, que es Diego Maradona, de Asif Kapadia. En fin, esto que les he mencionado es solo lo último que ha llegado a las plataformas, pero en Netflix, en Prime, en Disney, etcétera, encontrarán muchísimo más contenido relacionado con el fútbol como para que tengan el tiempo ocupado entre partido y partido. Siempre es un placer estar aquí en la librería Comunitas de San Isidro, ubicada en la avenida 2 de Mayo, una de las más amplias y que tiene la selección más copiosa de publicaciones. De hecho, no ha sido fácil encontrar solo dos para recomendarles en esta oportunidad, pero dada la coyuntura mundialista, me gustaría recomendarles El fútbol según Pasolini, de Valerio Curcio, un libro centrado en la entrañable e inesperada para algunos relación que tuvo el director italiano con la práctica del fútbol, y una actriz que acaba de volver además a nuestra cartelera en su icónico papel de Miranda Priestley en El Diablo Viste la Moda 2, Meryl Streep, Siempre ella, una biografía, un retrato de Michael Schulman. Meryl Streep, Siempre ella, El fútbol según Pasolini, dos libros que creo que están muy apropiados para nuestra coyuntura futbolística y de celebración del regreso de Meryl Streep a nuestras salas.